El día lunes, que es el día de la y el estudiante, no van a tener clases, así que la clase del lunes de tasa va a pasar para el día jueves, son los días que habitualmente tengo asignado yo. Esta semana se la cambié a Julio Ortiz, pero el lunes, o sea, no tienen clases, y la clase del doctor Taza la tienen con él el día jueves, y ahí es donde va a seguir avanzando con todas las figuras del artículo 80, ¿sí? Él ya le fue subiendo material, así que ya pueden ir avanzando con eso. Después, estuve viendo los trabajos prácticos, la devolución, seguramente va a haber una devolución general. Trabajos prácticos, en realidad era 2 casos básicos, como para ver si ustedes interpretaban los conceptos de los diferentes concursos, real, ideal, y el delito continuado también, y el concurso aparente de leyes, como para ver si ustedes podían interpretar en qué se distinguen. Así que, por lo que estuve viendo yo por arriba, estaban más o menos todos están bien orientados, encararon bien la solución del caso. Uno es el típico caso de las perlas, que es más sencillo, pero bueno, si no tienen una buena base, eso muchas veces genera algún tipo de confusión. Base me refiero a la parte general de derecho penal, ¿no? Después, ustedes con Alexandra Gallardo tuvieron su primer clase, empezó a hablar de los delitos contra la integridad sexual. Esas bolillas, que son 2, delitos contra la integridad sexual, la tenemos dividida entre Alexandra, Roberto Manuel y yo. Del 119 al 133. Bibliografía para estudiar esto, pueden hacerlo de cualquier lado, siempre que tengan una actualización. O sea, fíjense que estos delitos se modificaron en el 99, en el 2008 y en el 2012. O sea que quien tenga un código penal actualizado no va a tener ningún inconveniente. Y quien tenga una bibliografía actualizada, tampoco. Lo digo porque a raíz de algunas preguntas que me hicieron respecto de la bibliografía la clase anterior. En la medida de lo posible, estudien del material que ustedes tengan más disponible, pero cuando sea una situación particular como esta, se los vamos a aclarar, y así es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Es aclararles que en este caso tengan presente que hubieron distintas reformas. Código penal abierto, para seguir esto, hoy vamos a hablar del 125 bis, 126, 127, 12331 y alguna otra cosita más. Como les decía, con Alexandra ustedes ya estuvieron bien. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Con Alexandra ya estuvieron viendo todos los aspectos básicos e importantes de la reforma. Este es uno de los delitos que más reformas ha llevado al Código Penal, principalmente en cuanto a esa necesidad de alejar toda la tipificación de conductas delictivas de aspectos morales que estaban muy vinculados a lo que anteriormente se protegía en estos títulos, en estos capítulos de este título, que eran los delitos contra la honestidad. Tienen que tener presente que en el año 99 hubo una reforma que tenía básicamente diferentes temas claves que tenían que ser modificados. Uno primero es desterrar el delito de adulterio, un delito de adulterio que ustedes seguramente ni siquiera han llegado a estudiarlo, pero establecía una diferencia puntual en caso de que fuera cometido por un hombre o una mujer. Por ejemplo, en el caso del hombre se requería manceba, y en el caso de la mujer bastaba con que haya sido infiel en una sola oportunidad. Cuando se habla de manceba es que se requería que el hombre tuviera que demostrar que tenía una doble vida, es decir, que tenía una familia paralela, entonces ahí sí se podía hablar recién del delito de adulterio. Luego también había diferentes prácticas que, de acuerdo a cómo estaba redactado antes el código, era difícil la subsunción legal. Por ejemplo, la práctica de la felatio. Entonces no se sabía si la práctica de la felatio in ore podía ser un abuso sexual, era considerado incluso por la jurisprudencia como un abuso sexual, o una violación. Hoy el Código Penal, y de acuerdo a lo que ustedes han visto con las diferentes modalidades con Alexandra, despeja cualquier tipo de dudas respecto a esto. Entonces ya hoy tenemos diferentes categorías de lo que es un abuso sexual, que parte de un abuso sexual simple, a el abuso sexual con acceso carnal, que es la violación, o el gravemente ultrajante, ¿no? Después estaba esa posibilidad de extinguir esa acción penal con la víctima,
se consideraba que como el honor era el bien jurídico protegido, en caso de que hubiera o que se cometiera un delito contra la honestidad, en caso de que el autor propusiera matrimonio a la víctima y ésta aceptara, la acción penal quedaba extinguida. Entonces, con eso se reforzaba que el bien jurídico protegido era la honra masculina por encima de la integridad sexual de la persona víctima de ese abuso. Bueno, todo esto quedó modificado, desterrado del Código Penal. Obviamente que hubieron muchas discusiones, los movimientos de mujeres en este momento ya empezaban a ser escuchados en diferentes organismos, a través de diferentes tratados, organismos internacionales. Ya por ejemplo la convención, la CEDAW, la Convención sobre todas las formas de eliminación contra la mujer, fue incorporada en el año 94 en la Constitución Nacional, en el 75, inciso 22, de manera que ya forma parte del derecho interno. Y todos estos reclamos que estaban haciendo los movimientos de mujeres impulsaron también a que en el año 99 se hiciera esta reforma. Esta reforma que decía que hoy no podemos tener un código penal donde lo que se tutele sea la honestidad. Se tiene que proteger, en definitiva, que la libertad, la autodeterminación de la persona que resulta agredida por un acto de violencia sexual. Bueno, los diferentes autores, los debates parlamentarios, los diferentes códigos penales que se habían reformado en Latinoamérica, trataban de buscar cómo reformamos ese concepto de honestidad y cómo llamamos hoy al título. Entonces los diferentes autores, como les decía, comenzaron a proponer nombres como, por ejemplo, agrupemos a todos bajo una misma denominación que diga de las agresiones sexuales. ¿Por qué? En realidad la discusión esta se generaba porque, en definitiva, en todos esos tipos penales, más allá de la terminología de honestidad, como que agrupaba a todos los tipos penales, lo cierto es que si cada uno analizaba las diferentes figuras, se veía que no eran en todos los casos la honestidad lo protegido, sino que, por ejemplo, en el caso del adulterio, lo que se protegía era ese honor mancillado del hombre respecto de la mujer. En el caso, por ejemplo, del 120, que es el estupro, conocido bueno, por estupro, se tutelaba ese tipo de seducción respecto de una persona adulta hacia un menor de edad. En la pornografía infantil, en las exhibiciones obscenas, o sea, el 128 y el 129, perseguían otras figuras que tutelaban más la integridad de los menores. Entonces, lo que se dijo es, ¿qué tipo o qué título es el más conveniente o el más adecuado para agrupar a todas estas figuras que, si bien vulneraban la integridad sexual, lo cierto es que todas respondían a diferentes intereses? Entonces es que se consideró que lo más adecuado era entender a todos estos delitos como delitos contra la integridad sexual. Muchos autores criticaron esta denominación porque decían que integridad sexual, honestidad, abuso sexual, de alguna manera también seguía siendo una terminología confusa, que la mejor terminología debería haber sido delitos contra la libertad sexual, que es lo que pasa, por ejemplo, en el Código Penal español, que en definitiva la libertad sexual es el bien jurídico que se protege. A lo que voy con todo esto es que ustedes van a tener una modificación del año 99, que eran los delitos contra la honestidad, hoy se llaman delitos contra la integridad sexual, pero para entender y dar una definición de qué es lo que se entiende como integridad sexual, ustedes tienen que decir qué es la libertad sexual, esta autodeterminación en materia sexual. Yo no sé si Alexandra les ha llegado a dar alguna definición de bien jurídico como libertad sexual, sino que si no la hicieron, yo les sugiero que lean cualquier autor de los nuevos, digamos, ¿no? Arocena, Dona, Bonpadre, D'Alessio, cualquiera de la bibliografía que ustedes mencionaron el otro día, tienen algún concepto mucho más moderno de la libertad sexual. ¿Lo tienen o no? Si quieren les digo uno, no tengo problema. Bueno, Lo que había hablado la otra profesora dijo lo mismo que vos recién, la libertad en la materia sexual de cada persona. Ese concepto no bien. había. Tengan presente un solo concepto de libertad sexual. Ese único concepto de bien jurídico es el que ustedes van a usar en todas las figuras que vamos a analizar. Cuando hablemos de grooming, cuando hablemos de rapto, cuando hablemos de prostitución como hoy, siempre tengan presente ese concepto de libertad o ese concepto de autodeterminación.
es el derecho de las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad y a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo en contra de su voluntad, y el derecho a la intangibilidad sexual de quienes, por ser menores de edad o personas, por ejemplo, con algún tipo de incapacidad, no pueden manifestar válidamente su consentimiento. Esos serían los dos aspectos del bien jurídico libertad, ¿sí? Esa libertad de tomar una decisión, y aquel, porque es menor de edad, que no lo puede hacer, lo que se tutela es la intangibilidad sexual. Bueno, eso simplemente como una introducción, y porque yo necesitaba que Alexandra Joaquín Rodríguez, sí, les leí rápido, pero léanlo de cualquier lado, yo más que nada como para que tengan un... Donna, por ejemplo, dice que lo tutelado es la libertad sexual de una persona mayor de 18 años y el libre desarrollo sexual de menores de esa edad, teniendo en cuenta que nadie puede introducirse en la esfera sexual ajena sin la voluntad de la otra persona con capacidad para consentir, y menos aún en quien no lo puede hacer. Más que nada para que vean qué es lo que se tutela con todas estas conductas que vamos a ver nosotros ahora. Bueno, no se confundan tampoco este concepto de libertad sexual o esta protección a la libertad sexual con los delitos contra la libertad propiamente dichos, ¿sí? Los delitos contra la libertad los vamos a ver en una segunda etapa y tienen que ver con con otros aspectos más vinculados a la libertad ambulatoria. Si bien va a haber algunos delitos que están vinculados, por ejemplo, las amenazas y coacciones con una libertad en el sentido también de la libre determinación, no está vinculado a la materia sexual. No se confundan los delitos contra la libertad, que los vamos a ver luego, con la libertad como bien jurídico protegido en los delitos contra la integridad sexual. Bueno, vamos a hablar del delito de prostitución, que en realidad no es delito la prostitución, pero sí yo necesito que ustedes más o menos me sigan con alguna también introducción, para luego sí bajar a lo que son la represión de todas las conductas relacionadas a la prostitución que están previstas en el Código Penal. A nivel mundial existen 3 sistemas. ¿Cómo voy con el tema de Eliana Grooming? Sí. ¿Cómo voy con la velocidad? ¿Me va? Va ¿Me bien. van siguiendo? ¿Bien? Sí. Bueno, porque estoy así como... bueno, a nivel mundial y respecto de la prostitución existen 3 sistemas. Un sistema prohibicionista, uno llamado reglamentarista y otro abolicionista. El sistema prohibicionista es un sistema que prohíbe totalmente la prostitución. La prostitución en sí es considerada un delito, por ende le aplica penas a las personas que ejercen o están en situación de prostitución, y también a quienes lucran con el trabajo sexual de otra persona. Prohíbe todo el ejercicio de la prostitución y todo el mercado que atraviesa el ejercicio de la prostitución. El sistema reglamentarista es un sistema que admite la prostitución como un mal necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado reglamenta el ejercicio de la prostitución, el Estado establece determinadas medidas sobre la salud de las personas que ejercen la prostitución y también medidas de salubridad o de inspección en los lugares donde se ejerce la prostitución. Para este sistema, las personas que ejercen la prostitución están sindicalizadas, pagan impuestos a las ganancias, el negocio es un negocio perfectamente lícito, reglamentado por el Estado. Las prostitutas tienen que hacerse controles sanitarios periódicos, tienen que llevar una libreta que dé cuenta que están cumpliendo con todas las reglamentaciones para poder ejercer ese trabajo, y ese sistema que estuvo vigente en nuestro país desde el año 36, y que es el sistema que actualmente, seguramente ustedes lo conocen porque muchas veces se cruza con intereses con intereses turísticos, de Holanda, donde existen verdaderas zonas rojas,
Como les decía, las prostitutas están sindicalizadas. En Alemania y Holanda hay determinados lugares donde el ejercicio de la prostitución está totalmente reglamentado, incluso se las puede ver en vitrinas donde las personas, los clientes van a comprar el trabajo sexual de las personas que ejercen la prostitución. Luego existe el sistema abolicionista. El sistema abolicionista no castiga, o sea, para el sistema abolicionista la prostitución no es una conducta delictiva. El ejercicio de la prostitución no es una conducta delictiva, pero sí reprime a todas aquellas personas que lucran con el ejercicio de la prostitución, a quienes promueven o facilitan la prostitución, a quienes explotan, esto no sé, lo voy a ir más lento luego, a quienes explotan económicamente el ejercicio de la prostitución, a quienes administran o regentean las casas de tolerancia, a quienes utilizan a las personas para realizar la conducta de trata de personas con fines de explotación sexual, ¿sí? Lo cierto entonces es que para este sistema abolicionista, que es el vigente en nuestro país, el ejercicio de la prostitución, la conducta de la mujer o el hombre que ejerce o la persona que ejerce la prostitución, no es con una conducta delictiva. Si es una conducta delictiva, todos aquellos que se aprovechan o explotan económicamente el ejercicio de la prostitución de otra persona, ¿sí? Muchos entienden que el sistema reglamentarista es el sistema mejor porque dicen que si está arreglada o reglamentada por el Estado es mucho mejor porque es más fácil de controlar. Lo cierto es que cuando en nuestro país estuvo vigente este ejercicio, esta reglamentación, que fue en la época en la que hubieron muchas organizaciones, los inmigrantes se asentaban en nuestro país, generalmente eran muchos varones solos, que venían en busca de un futuro mejor, que viene mucho relacionado con lo que les explicaba la clase anterior Osvaldo Cruz, donde estaban también todos esos matrimonios simulados, esos matrimonios forzados. También lo que sucedía era que era necesario que existan mujeres que se dediquen a complacer a esta tanta cantidad de hombres que estaban solos. Entonces ahí es donde surgieron las primeras organizaciones en Argentina que se dedicaban a traer mujeres de nacionalidad asiática, también de nacionalidad europea, y generalmente mujeres que venían acá con falsos contratos de trabajo o engañadas, y mujeres de Europa del Este, por eso es que se llamaba trata de blancas, ¿sí? Estas mujeres eran, bueno, ustedes ahora lo tienen con la novela de Raquel Lieberman. Raquel Lieberman es verídica la historia de Raquel Lieberman. Ella era una polaca que vino engañada a nuestro país, se casó con Jaime Kissinger, que era uno de los dueños de uno de los prostíbulos, tenía más de 10.000 prostíbulos en toda la Argentina, y se casó, luego trajo a otras familiares de ellas, y se generaron el paraíso de mujeres de Europa del Este en nuestro país. Entonces Argentina tuvo la triste realidad de haber sido el paraíso donde se generaban todas estas situaciones de trata de personas o trata de blancas, y donde el ejercicio de la prostitución estaba reglamentado a cambio de que fue el peor momento en el que se conoció organizaciones, negocios turbios con altos funcionarios municipales o policiales, porque Una para poder llevar consulta. adelante todo este negocio era necesario que las mujeres contaran con un certificado médico, una autorización por parte del municipio, o policías que dejen actuar en esos prostíbulos. Entonces se dice que en Argentina, en el momento en que funcionó el sistema reglamentarista, fue donde mayores arbitrariedades existió, y las mayores perjudicadas fueron las mujeres que estaban en situación de prostitución o de trata, ¿no? Trata con fines de explotación sexual. Bueno, Argentina puso fin en el año 36 a este sistema reglamentarista a raíz de una de las denuncias que hizo Raquel Lieberman, apoyada de un comisario, el comisario Julio Alzogaray, donde ella explicó su situación, y a raíz de eso es que se conoció la existencia de la tan cantidad de la existencia de prostíbulos en toda la Argentina, donde su marido era uno de los mayores dueños.
Bueno, este sistema es el que está vigente, el sistema abolicionista, un sistema que, como dije, no reprime la situación de la persona que, está que ejerce la prostitución. Ahora, ustedes me van a decir, hay muchas mujeres que son reprimidas, que se les inician algún tipo de intervención por el ejercicio de la prostitución. Pero eso es lo que tienen que tener presente también es que existen diferentes niveles de intervención. Es decir, existe el código de faltas. Los códigos de faltas, todas las provincias, los municipios tienen vigente un código de faltas. El código de faltas para determinadas, municipal, si estacionas mal en una calle, si no cumplís con determinados requisitos, por ejemplo, y los códigos de faltas policiales. Los códigos de faltas policiales están vigentes en determinadas provincias, y son todos aquellos que le permiten a la policía realizar determinadas conductas que muchas veces se cruzan con conductas delictivas. Hasta hace muy poco estaba vigente el artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que entendía que, ahora leo las preguntas, porque si no me pierdo mientras que voy hablando en esta introducción, así después bajamos a ver bien los tipos penales, ¿no? El Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires tenía un artículo que era el artículo 68, derogado hace nada, que facultaba al personal policial a reprimir a las personas que estaban en situación de prostitución en la vía pública en la medida que se demuestra que su conducta era escandalosa. Entonces, la policía tenía esas facultades como para realizar actas policiales donde intervienen en una primera instancia los juzgados, en una instancia de apelación, digamos, los juzgados correccionales, o sea, de una intervención policial, la persona que ejerce la prostitución ante una instancia de apelación ya tenía una actuación en sede judicial, lo que implicaba tener antecedentes y todo esto que le resultaba perjudicial. Entonces, la policía tenía esa facultad de poder seleccionar a determinadas personas que ejercían la prostitución en la vía pública y no siempre podían o demostraban que la conducta era escandalosa, porque en realidad lo que separa la licitud de la ilicitud es decir, que si una persona está ejerciendo la prostitución, tiene que hacerlo de manera escandalosa. ¿Mm? Que dieran lugar u ocasiones de escándalo, decía. El artículo 68 decía, será penado con multa a la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habilitare. Entonces, nosotros teníamos vigente, un sistema de tipo abolicionista, donde decimos que el ejercicio de la prostitución no es una conducta delictiva, pero por otro lado, en virtud de un artículo de un código de faltas, se podía reprimir la conducta de las personas que ejercían la prostitución. A ellas les quedaba como una falta policial, el haber cometido la falta policial prevista en el artículo 68. También estaba presente o vigente, cada vez que diga presente es vigente, que me estoy confundiendo, también estaba vigente un artículo 92, el artículo 92 era del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, que reprimía la conducta de todas aquellas personas que en la vida diaria se vistan o hagan pasar como personas del sexo contrario. Entonces, con este artículo 92 más el artículo 68, cualquier persona que estaba ejerciendo la prostitución y si se travestía, se le iniciaba una causa por una infracción al Código de Faltas y debía estar sometida a un proceso penal. Los abogados, obviamente, o quienes defendían a estas mujeres, lo primero que hicieron fue cuestionar que en realidad el escándalo no era algo que estaba demostrado, que no podía demostrarse. La única manera de demostrar el escándalo era a partir de la declaración de diferentes vecinos que podían decir que realmente esa conducta era escandalosa porque estaban a los gritos ofreciendo sexo a cambio de dinero. Entonces lo cierto es que comenzó a analizarse qué es este concepto normativo de escándalo, que no tiene que ser confundido con la palabra desordenar, entorpecer el tránsito o cualquier otra conducta donde los vecinos puedan considerarse lesionados en cuanto a su tranquilidad.
Se planteó también la inconstitucionalidad de este artículo, pero en su momento se dijo que no. En realidad, la mayoría de las personas que terminaban sobreseídas por este artículo 68 era porque no se había podido demostrar la conducta escandalosa y porque se había demostrado la actitud arbitraria por parte de los policías. Mientras que no pasaba lo mismo cuando sí tenía que demostrarse la infracción al artículo 92, donde sí es una represión inconstitucional. ¿Mm? El reprimir o el perseguir a una persona porque se vista o haga pasar como una persona del sexo contrario, sí es una conducta inconstitucional. Lo cierto es que hoy ambos artículos quedaron derogados, no así los códigos de faltas. Y lo que pasaba también tuvo una repercusión en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires estaban vigentes unos edictos policiales del siglo pasado que contenía conductas desde orinar en la vía pública hasta pegarle no sé, hacer un graffiti o pelearse en la calle, u otras conductas que ya estaban reprimidas como delitos en el Código Penal. O sea, había una doble punición. Por un lado, las provincias, a través de los códigos de faltas o o los edictos policiales, reprimían o duplicaban la realización de una determinada conducta, y de acuerdo a quién era la persona que resultaba seleccionada, se le aplicaba una sanción por haber cometido una falta o se le iniciaba una causa penal donde debían intervenir los juzgados penales. Esto en el año 99, en la ciudad de Buenos Aires, se derogaron todos los edictos policiales y comenzó a regir el Código de Convivencia Urbana. Un código de convivencia urbana que aún hoy está siendo objeto de diferentes proyectos, pero lo que pasó es que se hizo una derogación tajante. Entonces, los policías que tenían esa libertad de seleccionar, perseguir, hasta aplicar condenas, si se quiere, a una persona, de un día para el otro se vieron atados las manos. Pero por otro lado también estaban los vecinos de Palermo y de Flores, donde se les habían instalado verdaderas zonas rojas en la puerta de su casa. Entonces lo que se hizo fue buscar una solución con una reforma tratando de llegar a un término medio para que se reprima la conducta de las personas que ejercen la prostitución y que el Código de Convivencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires reprime a la persona que ofrecer o demandar para sí o para otras personas servicios sexuales en los espacios públicos. Es una primera aproximación, pero desde la ciudad de Buenos Aires, de la represión del cliente de los servicios sexuales, ¿sí? Pero te estoy viendo alguno que está bostezando. Esta sí te vi. Esta es una primera aproximación a la represión de del cliente usuario, como quiera llamársele, del trata de personas. De explotación sexual y prostitución y trata de personas. No se confundan toda esta introducción que yo les acabo de dar con los tres sistemas, qué es lo que pasó en el Código de Faltas, qué es lo que pasa en el Código de Convivencia Urbana, con lo que es el análisis del Código Penal, que es lo que ustedes tienen que tener presente. O sea, ustedes tengan presente que en la Argentina está vigente el sistema abolicionista, que no reprime como conducta delictiva la conducta de la mujer que ejerce, o el hombre que ejerce la prostitución, sino que se reprime a todas aquellas personas que promueven o facilitan el ejercicio de la prostitución, 125 bis. Explotan económicamente el ejercicio de la prostitución, 127. Administran o regentean las casas de tolerancia, 15 y 17 de la ley 12.331. Ofrecen, trasladan, captan, acogen con fines de explotación sexual, trata de personas cruzada con la explotación del 127, ¿sí? Estas son todas las figuras que están previstas en el Código Penal y que están relacionadas al ejercicio de la prostitución. Entonces, ustedes, si se les pregunta, el delito de prostitución no existe, no está bien que pongan el delito de prostitución está previsto en el artículo tal. Lo que está previsto como conducta delictiva es quien promueva o facilita la prostitución.
Entonces, ya claro que tenemos un sistema de tipo abolicionista, ya claro que el ejercicio de la prostitución como conducta no es delictiva, vamos a empezar a encarar los artículos que están previstos en el Código Penal. Preguntas. A ver, me parece más adecuado, sí, en realidad me parece más adecuado, dice Lorenzo, el sistema abolicionista. Roque pregunta a los clientes qué punición tienen en el abolicionista. En principio ninguna, hay proyectos de penalizar, hay un neoabolicionismo, que es el sistema a adoptar en Argentina, el Código Penal sueco, que reprime la conducta. O sea, las abolicionistas, las mujeres de los movimientos abolicionistas no siempre fue un movimiento uniforme. Se encuentran las abolicionistas radicales, que dicen que ya la prostitución es una explotación del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Las abolicionistas un poco menos radicales, que consideran que se tiene que reprimir la trata de personas y que es muy distinta la trata de personas del ejercicio de la prostitución, y admitirían en algún punto la existencia del trabajo sexual como cualquier otro tipo de trabajo. Y después están aquellas que se consideran que tiene que penalizarse el cliente, que la mejor manera de combatir la prostitución y la trata es ir al cliente, que es un modelo sueco. El modelo sueco es un modelo que se implementó en el año 99, que es uno de los modelos paradigmáticos de la penalización de la figura del cliente, y es el que se quiere implementar acá en Argentina. La discusión muchas veces Ahora, también pasa... en Argentina, ahí te digo, en Sí. Argentina, cuando en el Senado ingresaron estos proyectos para penalizar al cliente, tuvieron un fuerte rechazo por parte de AMAR. AMAR es el movimiento, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. AMAR lo que consideró, que ellas quieren que su trabajo sea reconocido como cualquier otro, no consideran que existe una explotación sexual en todos los casos, y entienden que el cliente eventualmente es el que va a poder en un primer momento, su opinión, ¿no? Distinguir si está ante una persona que está ejerciendo la prostitución de manera libre o es víctima de una situación de trata. Perdón, a Cielo le corté. ¿Me Sí, quería no, hacer una que la pregunta? discusión muchas veces pasa por ese lado, que es muy difícil la línea entre, para dividir aquellas mujeres que lo hacen por una cuestión propia, por voluntad propia, y aquellas que no, y que son parte de un sistema del cual no pueden salir. Entonces ahí se empieza a dar como una discusión entre las abolicionistas. Eh, También es un tema como muy actual que han discutido desde el feminismo también, porque es muy Sí. difícil y muy difícil controlar a la policía, a los políticos, que muchas veces son parte de esa red de trata, son quienes tienen que controlar que las mujeres que están en contra de su voluntad puedan ser liberadas y no ejerzan la prostitución. Sí, 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 tal cual. Es un tema bastante complejo porque tampoco hay una discusión ni siquiera dentro de los movimientos feministas. No se puede hablar hoy de un feminismo. Hay bastantes movimientos feministas. Muchas entienden que sí, que el abolicionismo es el mejor sistema, pero por lo cierto es que también otras le dicen, el abolicionismo es el mejor sistema porque es el abolicionismo de la academia, es el abolicionismo de mujeres de clase media que hablan por nosotros. ¿Qué saben lo que nos pasa a nosotros en la calle? ¿Por qué no nos escuchan al menos para que nosotros reclamemos? Entonces, también es respetable la opinión de las minorías. En el caso, por ejemplo, acá me están preguntando, que se me va el chat, en el caso de Madajos. Eh, en el caso de Madajos, en nuestro verdaderamente existe la persecución estatal contra la trata. ¿Existe una verdadera persecución contra la trata? Entiendo que sí, en teoría hay una persecución contra la trata. Pero también tenemos que ser conscientes de otra realidad. En muchas de las causas que figuran estadísticamente como persecución con el delito de trata, terminan allanándose pequeños prostíbulos. O sea, se llegó a Madajos, pero Madajos es un caso paradigmático en la ciudad.
Pero lo cierto es que para llegar a todas esas cifras que terminan publicadas en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, de las grandes persecuciones del delito de trata, terminaron allanándose, por ejemplo, mujeres que decidieron hacer una pequeña cooperativa como para poder sustentar o ayudar a sus hijos. Si bien se dedicaban al ejercicio de la prostitución, fue la única solución que ellas entendieron y eligieron, si se quiere, hacer esto en lugar de ir a trabajar esclavizadas a un hotel en pleno verano, donde las condiciones eran más precarias que esas que podían ellas organizarse. O sea, existen distintas realidades y distintas voces. Entonces, desde un movimiento abolicionista tal vez es más sencillo decir, no, no se puede hablar de eso porque eso es explotación sexual. No las escuchen porque ellas no pueden pensar, ellas son víctimas del sistema patriarcal y no pueden tomar una decisión. Obviamente yo tengo una postura tomada y que también se cruza mucho desde lo mío como feminista, lo mío como estudiar en el tema y también lo mío como defensora federal. O sea, yo defiendo a muchas personas que también, y también intervenimos como defensoras de las víctimas. O sea, tengo los diferentes lugares. Y sinceramente, en el caso de Madajos, por ejemplo, sin meterme a explicar en el tema, aunque hay una sentencia, o sea, bien podría ya hablarlo, era distinto escuchar las voces de quienes estaban consideradas víctimas. Había diferentes realidades de vida y diferentes situaciones, y yo sinceramente no me sentía quien para juzgar o decir, ¿por qué no te fuiste a trabajar a una casa de familia o a un hotel, al Hermitage, no sé, que en plena temporada que te pagan 2 mangos para estar ahí? Porque desde qué lugar yo le podía decir qué es lo que estaba bien y que ella era víctima de una situación. Otras que sí, claramente. El abolicionismo lo que sostiene también es que la existencia de esa vulnerabilidad que hoy se incluyó también con la reforma del 2008 en los delitos contra la integridad sexual y la trata, es que las personas no tuvieron otra opción de vida. Entonces, esa opción de vida, de si tienen 5 hijos, una situación económica bastante precaria, no pueden tomar una determinación libre de elección del trabajo. También es otra postura que es perfectamente respetable. ¿No es mejor blanquear todo como un trabajo en blanco para poder proteger más a la mujer antes de ocultarlo? Bueno, eso es lo que plantean las de la Asociación AMAR, que empezó todo con un movimiento feminista en Estados Unidos con Asociación Coyote, donde se llamaba el Coyote. En realidad, lo que ellas reclamaban era eso: déjenos hablar, déjenos escuchar, no se metan y hablan por nosotros. Y AMAR lo que está proponiendo es esto. De hecho, ahora es un tema, como decía recién, cielo es un tema con plena vigencia. No se debería penalizar al cliente si no está tipificado ni siquiera como delito de la prostitución, porque algunos consideran que aunque no esté tipificada la penalización del cliente, la promoción como conducta típica que vamos a ver en el 125 bis podría ser la del cliente. Promueve o facilita el ejercicio de la prostitución. Si él no pagara, no se estaría promoviendo o incentivando o activando el ejercicio de la prostitución. O sea que la figura del cliente podría estar ahí subsumida. Sí, material voy a subir de este tema. Es un artículo de Luca y de Langman que está en APP, en la Asociación Pensamiento Penal. Problema de discurso de AMAR que se cae cuando sus mismas referentes son condenadas por facilitación de la prueba, como el caso de Malu López. Malu López, ojo, hay que conocer la vida de Malu López. Ella, también hay diferentes versiones. Lucía, ¿dónde estás? Acá estás, Lucía. Sí, hay diferentes versiones de la vida de ella, de Malu López Villagra. Bueno, es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo, cada uno va a tener su postura. Es importante, como digo yo, cada uno cuando tenga su postura, conozca, sepa, estudie, lea, acérquese a la problemática y después tomemos una decisión. No lo tomemos desde la teoría, que es lo que estamos acostumbrados y lo que nos enseñan siempre los abogados, ¿no?
nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones con otro tipo de conocimientos que los van a adquirir ustedes cuando estén más en la calle. Sí, del Código de Faltas, Juan Manuel, decime que... Acabo de leer, descargué recién el Código de Faltas y estuve mirando el artículo 66 y establece una sanción de entre 30 y 60 días para aquel que promoviese, dice, con ánimo de lucro, promoviese facilitar la corrupción o prostitución de mayores de edad sin distinción de sexo y aunque mediara el consentimiento de estos. El precepto inicial no se aplicará cuando las conductas penadas también cuadren en el artículo 126. Leí el artículo 126 y el tipo de reacción es igual. Dice, el que promoviere, facilitare la prostitución de personas será penado con prisión de 4 a 6 meses. ¿Cuándo se hace la diferencia entre el Código de Faltas y el Código de Faltas y el Pero Código ese Penal? está, el artículo, ¿cuál es vos? El 66, acabo de descargarlo de la página de Infolec. Pero Por están eso derogados el Código derogado. de Faltas, y de hecho el 126 que mencionás está modificado también. Por El eso te digo, 125 bis. distinción, 125 bis. la, Me confundí. promover o facilitar el 125 bis. Lo que la distinción la hace ese es el problema, que la distinción la hace el policía que interviene en un procedimiento. La distinción la hace entre qué tipo de actuación se le inicia a una persona que está en situación de prostitución u otra que, o porque se le forma un acta porque cometió una conducta delictiva o porque cometió una falta. O sea, es algo arbitrario, selectivo, y ahí está la confusión. No sé darte una respuesta Pero este de cómo debería ser. Código de Faltas está derogado, entonces el 66, 68, todos esos artículos están derogados. En ese aspecto sí, sí. Quedo con entonces la pena privativa de libertad que establece el Código de Fondo siempre, en ese sentido. No se queden con esto, no sé. Lo que yo les dije al principio de los códigos de falta es una introducción y es anecdótico para que ustedes sepan qué reglamentaciones existieron para poder distinguir cuál es el que está vigente en el código, cuál es el código penal, cuáles son las conductas que están vigentes a nivel de conductas delictivas, nada más. No se enrosquen a buscar códigos de faltas porque les digo, fueron modificados, no tiene sentido que lo sepan, ya lo van a ver más adelante. Sepan que sí, que estaba reprimido hasta hace que no encuentro la fecha ahora, el código de faltas, una conducta similar. Y ustedes van a encontrar, si tu confusión fue con esto, te va a pasar también que si lees el código de faltas, van a haber conductas que te digan, no sé, el que se apropiare ilegítimamente una cosa mueble. Entonces vos decís, ya tengo el delito de hurto en el Código Penal. ¿Mm? Entonces, el estorbar, ¿cómo se llama la conducta de pegar una piña a un oficial de policía? ¿Entendés? Ya vos tenés el de resistencia a la autoridad, atentado de resistencia a la autoridad. Entonces, hay conductas, y esos son los problemas con los códigos de faltas, que hay conductas que están cruzadas y que generan, de acuerdo a quién elige o cómo elige el personal interventor, si es una falta o si es un delito. Yo lo que quiero es que se enfoquen a lo que todavía no arrancamos, que es el análisis de las conductas delictivas, ¿sí? Hay una clara influencia de religiones patriarcales en nuestro país que impide blanquear la situación de la prostitución. La prostitución, así como esta, mueve mucha plata, a ellos no les beneficia en nada blanquearlo. Sí, son todas posturas y totalmente respetables las que ustedes están planteando, y como les dije, no nos vamos a ir de la clase con una postura uniforme, ni me interesa, porque cada uno va a tener su propia argumentación y es totalmente respetable, pero les digo lo que tal vez me pasó a mí, y es eso, que yo fui cambiando diferentes posturas que he ido teniendo, a pesar de que me considero feminista. No sé si estoy más cercana a un abolicionismo radical o a otro que contemple también las voces de las minorías. O sea, no es fácil tener una postura uniforme. Bueno, entrando al 125, material, para esto lo tienen. Yo les voy a subir un artículo del 125 y el 125 bis, perdón, y el 127. Entonces, primero lo que ustedes tienen que ver es el artículo 125 bis, que tiene una pena de prisión de 4 a 6 años
al que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado. ¿Qué es lo que tenemos que ver o analizar? ¿Qué se entiende por prostitución? Acá estamos mencionando un elemento normativo que figura en el artículo 125, entonces tenemos que recurrir a la doctrina para que nos ayude a definir qué es lo que se entiende por prostitución. Entonces, la prostitución, la noción de prostitución, implica toda aquella situación, no sé si decírselas, mediante la cual existe multiplicidad de relaciones sexuales con personas indeterminadas a quienes una persona que ejerce la prostitución se entrega de manera habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Para que la prostitución exista, ustedes tienen que tener en presente 3 elementos. El primer elemento es que tiene que haber un trato sexual venal. ¿Qué quiere decir un trato sexual venal? Que sea un trato sexual pactado por precio u otros bienes susceptibles de apreciación económica. Por otro lado, también tiene que existir un requisito, el de habitualidad, cuando constituya un modo o medio de vida. Y por otro lado, tiene que ser indeterminado en cuanto a los sujetos con los que la persona se entrega sexualmente. Esas características, venal, habitual e indeterminado, son las características que nos ayudan a definir a la prostitución como elemento normativo del tipo. ¿Me podés repetir la primera, por favor? Sí. Trato sexual venal, pactado por precio u otros bienes susceptibles de apreciación económica. Muchas gracias. De nada. Entonces, ya el propio concepto de prostitución, según la doctrina, la mayoría de los doctrinarios, de los autores del derecho penal, entienden que tienen que estar presentes sí o sí estos 3 requisitos para poder hablar de prostitución. Con esto, por ejemplo, caería una situación en la que una persona es encontrada en la vía pública ejerciendo la prostitución, donde no se demuestre el escándalo o donde se demuestre que estaba ahí de manera esporádica. O sea, para poder intervenir, los agentes policiales deberían demostrar, primero, que la conducta es escandalosa, como les dije hace un momento, y segundo, que la conducta de esta persona es habitual, que constituya, que se dedique al ejercicio de la prostitución. Si cae cualquiera de estos requisitos, no podríamos hablar de prostitución como elemento normativo del tipo. Ahora, tenemos esa conducta, ese elemento normativo, ¿se ve bien? Porque me entra el sol justo acá, o más o menos. No, sí. No, Tiene un se poco de ve brillo, bien. pero se ve bien. Mientras que me escuchen, no pasa nada. Sí. Gracias. Bueno, ese sería el elemento normativo. Ahora nosotros tenemos 2 conductas típicas, que es la de promover o facilitar, ¿sí? Que son adelantos a la situación de explotación. Van a haber en muchos tipos penales que se reprimen conductas como el de instigar a promover o facilitar, como en este caso, ¿sí? Que se adelanta el nivel de punición a efectivamente el resultado de la conducta. Entonces, la conducta de promover lo van a encontrar en la bibliografía que yo les voy a dejar, es el de aquella persona que impulsa o induce expresamente a con determinados actos o con determinados comportamientos a que otra ingrese al ejercicio de la prostitución o se mantenga en el ejercicio de la prostitución. Mientras que facilitar es el de aquella persona que, por ejemplo, colabora para hacer posible o más fácil que una persona se encamine hacia el ejercicio de la prostitución. Es decir, todas aquellas personas que por medio de su conducta promueven o facilitan el ejercicio de la prostitución, inducen, impulsan o colaboran para que el ejercicio de la prostitución se pueda llevar a cabo. Obviamente que va a determinar, para decir que una persona es autora de estas figuras delictivas, es necesario ver el grado de responsabilidad en la conducta que tiene.
No puedo decir que promueve o facilita la prostitución el que, no sé, el que fabrica una cama donde luego se van a llevar adelante los actos sexuales en un prostíbulo. Sí, la persona que ingresa a ese lugar, que facilita que se pueda ingresar, el portero o aquella persona que invita a un grupo de estudiantes a hacer una fiesta en un determinado sitio, y en ese lugar lo cierto es lo que se está facilitando para el ejercicio de la prostitución, cuando su finalidad fue otra. Luego, cuando les habla de facilitar la prostitución como conducta típica, también van a encontrar una figura que está vigente, es una ley viejísima, se llama Ley de Profilaxis Antivenérea. Ley de Profilaxis Antivenérea. Esta ley, que se sancionó en el año 36, es la que puso fin al sistema reglamentarista de la Argentina. Esta ley es una ley que tenía como finalidad prevenir las enfermedades venéreas, y por eso el artículo 8, que seguramente ustedes lo han visto con lesiones, es el que prevé el delito de contagio venéreo. Imagínense el contexto que les acabo de hablar de la inmigración, de la cantidad de gente que venía, de sífilis, inmigrantes, mujeres solas, trata de personas. En todo ese contexto era necesario terminar también con toda esa corrupción policial y de alguna manera evitar la propagación de este tipo de enfermedades que se estaban haciendo, que se estaban generando en los prostíbulos, y por eso es que se sanciona la ley de profilaxis antivenérea. Lo que se pretendía en realidad en esto estaba realmente relacionado con ese factor de honestidad que estaba vigente también como bien jurídico protegido, ¿no? Pero no sé cómo meter la cámara. Pero bueno, esta ley de profilaxis antivenérea es la que puso fin al sistema reglamentarista, y de esta ley lo único que quiero que tengan presente son dos artículos, que son los artículos 15 y 17. Los leen y nada más. En realidad, en estos dos artículos se reprime la conducta de aquella persona que administra o regentea lo que se conoce como casas de tolerancia. Es decir, hoy esta ley se utiliza para también procesar, indagar, resolver la situación procesal de todas aquellas personas que son encontradas en un negocio o en un lugar donde se ejerce la prostitución. Si, por ejemplo, se allana un prostíbulo, inicialmente les inician causas. Primero se ve la situación de las mujeres víctimas, en qué situaciones están, si es un delito de trata o no, si se descarta el delito de trata, se busca también determinar si existió algún tipo de explotación. La explotación económica se va a ver en caso, por ejemplo, de que se allane y se secuestre un cuaderno en el que estén anotados los pases que hacen las prostitutas, por ejemplo, donde ahí surja un porcentaje inferior al que recibe la mujer que ejerce la prostitución y superior para el dueño del lugar. Entonces, a esa persona se le inicia una causa por explotación económica del ejercicio de la prostitución y por haber facilitado, mediante su administración, el ejercicio de la prostitución. Un concurso entre la promoción de la facilitación y la violación al artículo 15 y 17 de la ley de profilaxis antivenérea. Una ley viejísima que inicialmente tuvo otros objetivos que distan mucho de lo que es hoy la integridad sexual, pero es una ley que se sigue aplicando en la actualidad. La ley es la 12331. La tienen anexa al Código Penal. Fíjense que es una ley cortita, lo único que quiero que sepan es el 15 y el 17. ¿Cómo analizar este tipo penal? Primero, lo que tienen que tener presente es el artículo. ¿Qué sistema es el que está vigente en nuestro país? El sistema abolicionista. ¿Qué concepto de integridad sexual es el que nos permite entender figuras como, por ejemplo, la prostitución, que es ese concepto de libertad sexual? Tienen que tener presente también que existen otros códigos a nivel provincial con aplicación en cada uno de los municipios, como el Código de Faltas o el Código de Convivencia Urbana, que permiten de alguna manera la represión de las personas que ejercen la prostitución. Pero que para que sea considerada una conducta delictiva, la conducta de esta persona se tiene que subsumir en los determinados tipos penales que están previstos en el Código. La figura básica de prostitución es la del 125 bis,
y ustedes tienen que partir de la base de el concepto o un elemento normativo, una definición de prostitución, las dos conductas típicas, que es un tipo penal complejo alternativo, promover o facilitar, y tener en cuenta también que cuando se habla de facilitar el ejercicio de la prostitución, muchas veces también se puede aplicar, de hecho se aplica, los artículos 15 y 17 de la Ley de Profilaxis Antivenérea. Es un delito formal, es un delito de mera actividad, la propia conducta ya los consuma al promover o facilitar, es decir, no se requiere ningún resultado. No importa también si la persona considerada víctima es prostituta o está en camino de la prostitución o no lo fue y a cambio de la conducta de quien facilita comienza a hacerlo. No importa tampoco si efectivamente llegó a prostituirse, porque acá lo que se castiga es la conducta anterior de quien promueve o facilita, no el resultado de su accionar a raíz de esas conductas típicas. No se requiere ningún elemento subjetivo específico, como sí se hacía antes. Y ustedes, todo lo que completa el tipo, no se compliquen tampoco con el tema del consentimiento. Esperen un poco a avanzar con Alexandra Gallardo, porque ustedes acá en el 125 bis dice, aunque mediara el consentimiento de la víctima. ¿Qué pasaba antes? Antes de la reforma, antes de todas las reformas que les mencioné, se reprimía la conducta de quien promoviera o facilitara la corrupción o la prostitución de menores de 18 años, y en el caso de que se hablara de mayores, se necesitaba que existiera alguna situación que menoscabe ese consentimiento. Con la reforma, o sea, si se hiciera por medio de violencia, amenaza, coacción, o sea, algún medio comisivo específico en el caso de las mujeres. Con el abolicionismo imperante y con las reformas de la ley de trata y con la reforma en el año 2012 a raíz del caso de Marita Verón, el tema del consentimiento es irrelevante aún en caso de que se trate de personas adultas, porque siempre que se hable de prostitución, se habla de explotación, existe algún tipo de explotación. Pero no se compliquen con esto de tanto no ver bien el concepto de consentimiento con las figuras del 119 y luego lo bajan y lo analizan en estas figuras del 125 bis. En el 126... hoy ustedes tienen tipificados todos los agravantes. Sean prácticos, como le dije la otra vez. Los agravantes son siempre los mismos para todos los delitos. Hay algunas particularidades en cada figura, como por ejemplo en estos, que se les habla de abuso de una situación de vulnerabilidad. Un concepto nuevo que se extrae de la criminología, que no estaba presente en otros, ni siquiera en otros códigos de otros lugares que se tomaron como referencia para modificar el nuestro. Pero lo que tienen que tener presente cuando estudian las agravantes es, no estudien de memoria, y se los van dividiendo. Primero las agravantes en todos los delitos son iguales. La primera categoría es todas aquellas que tienen en cuenta los modos en que se vicia o anula la voluntad de la víctima. Y ahí empiezan a meter todos. Engaño, violencia, amenazas, ¿sí? Eso lo van poniendo. Todos aquellos que tienen en cuenta los modos en que se vicia o anula la voluntad de la víctima. Te vi, Josefina. Después, todos los agravantes que tienen en cuenta el vínculo que tiene el autor respecto de la víctima. Y ahí que ponen ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano. Luego tienen que tener en cuenta otra clasificación, que son los agravantes que ponderan o tienen en cuenta ese particular deber del autor respecto de la víctima. Y acá se incluye, por ejemplo, el tutor o persona encargada de su educación o guarda. Y la persona conviviente. La persona conviviente que hoy, y luego de la reforma, no se limita únicamente a ese agravante del concubinato. Hoy por persona conviviente se interpreta a cualquier persona que por distintas circunstancias de la vida tiene que vivir bajo un mismo techo. Entonces estaría dentro de esta situación de conviviente, por ejemplo, el de la suegra, el suegro, no solo limitado a la relación amorosa de un concubinato, ¿sí? Antes se hablaba del que tuviera con la víctima vida marital.
de manera que limitaba únicamente este agravante al concubino. Hoy se habla de la persona que viva bajo un mismo techo. Con esa clasificación les va a servir para estudiar el 125, que es la promoción y facilitación de la corrupción, y les va a servir para analizar el 126. Después lo que tenemos es el artículo 127. El 127 es la explotación económica del ejercicio de la prostitución. Voy con esto rápido, que ya veo que se están moviendo mucho, están cansados y ya voy como una hora. El 127 les dice, será reprimido el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediara el consentimiento. Y luego también tiene diferentes agravantes de acuerdo a la edad de la víctima o de acuerdo al medio comisivo, ¿no? Acá lo que se busca es puntualmente la represión de aquel que tiene beneficios económicos a cambio de la explotación económica, al cambio de la explotación del ejercicio de prostitución de otra persona. Sí, Es un delito más o menos permanente. profe. Es un delito... ¿Qué? Sí es de resultado, ¿no? Esta figura se llama, ya termino esto y me decís, esta figura se llama, van a encontrar como por ejemplo Lenón, alcahuete, rufián, proxeneta, todas figuras que en realidad hacen referencia a aquel que se beneficia económicamente con el ejercicio de la prostitución. Y lo que se necesita es que esta explotación de la prostitución es un delito permanente y la permanencia de este delito va a durar desde el primer momento en que se considera comprobado o sea, que el autor empiece a explotar económicamente, es decir, desde el primer momento, el primer acto comprobado de que recibe dinero proveniente del ejercicio de prostitución de la víctima. De esto también les voy a dejar material. Esto sería todo lo relacionado con prostitución, que obviamente cuando veamos trata vamos a volver a hacer referencia a estos tipos porque se cruzan bastantes, no solo en cuanto al bien jurídico, sino también en cuanto a conductas similares. Bueno, perdóname, Roque, que te corté, y ¿qué me querías preguntar? No, nada, si sí era de resultado el 127, porque, o sea, se tiene que beneficiar económicamente, supongo. Sí, Pregunto se si es tiene de que resultado. comprobar, sí, sí, sí. A Leandro, las personas que ponen papeles en las ventanillas de los vehículos promocionando la prostitución ingresarían en el 125 bis. ¿Existe una condena? En principio condenas no, pero procesamiento sí hay. Se considera que el portero que le abrió la puerta al cliente, el que pone un aviso publicitario ofertando a que en determinado piso, en determinado lugar se ejerce la prostitución, está también considerado como, incluso no solo como promotor de la prostitución, sino también como en la figura de captar como conducta típica de la trata de personas. Se entiende que se está captando a otras personas se está ofertando, digamos, a otras personas a que vayan a un determinado sitio que ahí se ejerce la prostitución. A ver, esperen que me estoy confundiendo una cosa. Profe, aunque quien lo promueva sea la persona que ejerce la prostitución, también se lo puede iniciar un proceso por promoción y facilitación de la prostitución. ¿Cómo? Si el que Quien pone los promueve, papelitos en los si autos, es en por perjuicio. ejemplo. No, digo, si quien pone los papelitos en el auto es la misma persona que ejerce la prostitución, No, ahí. porque no podría ser autor de víctima de una misma conducta. Ahora, si a raíz de su papelito van a un departamento y ahí está tanto ella como otras ejerciendo la prostitución, ahí sí ella puede ser considerada autora, por más que ella misma también se dedique al trabajo sexual, Y porque está promoviendo, facilitando la prostitución de otras. como no se exige ningún tipo subjetivo que decías, por ejemplo, cuando hay personas, por ejemplo, se juntan mujeres y alquilan un departamento para ejercer la prostitución, ¿el dueño de ese departamento en qué lugar queda? O sea, ¿se lo Bueno, puede por hubo un facilitar? caso, hubo un caso
conocido también. En principio tenés que demostrar si sabía o si se beneficiaba el elemento subjetivo, si la persona sabía que lo que se alquilaba se iba a alquilar con esos fines ilícitos o no. Puede pasar también en un lugar donde alquiles un departamento y luego ahí se hace un allanamiento y se vende droga, o pasa cualquier otra conducta, otra cosa. Tenés que demostrarlo ya en el expediente. En principio sí, si sabía que ahí se va a ejercer la prostitución y obtenía beneficios económicos por el ejercicio de la prostitución, no por su alquiler, sí habría algún tipo de relación. Las personas que ponen papeles, 840, que es Cristina 840. No, es una terminología que se utiliza para el rufián o el que convive y la hace prostituir a la mujer, el número que se le decía anteriormente. Exacto. Es un rubro que aparecía en los diarios. Bueno, el rubro 60, el rubro de los diarios en realidad también quedó derogado. Quedaron derogados todas las ofertas por la policía, por los movimientos abolicionistas, ¿no? También que pedían ese tipo de, que se saquen esos servicios sexuales. Esperen que me voy a perder. Lorenzo, ¿significa que la trata sea un delito autónomo? Sí, la trata es un delito autónomo, es un delito contra la libertad y no únicamente está circunscripta a una finalidad de explotación sexual. Vos podés ofrecer, captar, trasladar, o sea, realizar diferentes conductas delictivas, y en la ley de trata te dice que puede ser para una explotación laboral, para extracción ilícita de órganos, para un matrimonio forzado, es decir, es bastante amplia la finalidad de la trata. Ahora, cuando No, profe, se lo que cruza consultaba era Dice por qué qué es significa autónomo. que sea un delito Claro. autónomo. ¿Qué es un delito autónomo? Porque lo escuché en Penal 1 y no me acuerdo, no lo vimos que era un delito autónomo. ¿Cómo? No entiendo yo qué es un delito autónomo. ¿En qué pero con relación a qué? ¿Es un delito autónomo de la prostitución? Claro, no, digo que la trata vimos que era un delito autónomo. ¿Y qué significa que sea un delito autónomo? Por lo que yo entendí era que Autónomo me el refiero a Estado tenía la obligación de distinto a perseguirlo. esto. No, distinto a distinto a un delito totalmente diferente a este me refería, que no es lo mismo hablar de trata que de prostitución. En realidad muchas veces con la explotación, cuando se habla de trata o prostitución como explotación sexual, se confunde la trata con la prostitución. En realidad la persecución del delito de trata es un delito autónomo que está previsto en el 145 del Código Penal. No, a eso por ahí me refería, por ahí generé una confusión con mi comentario. No sé si estoy respondiéndote. No. Concuerdo con Mi Iván, consulta iba para otro lado. Capaz lo que está queriendo decir Lorenzo es, No es una clasificación. O sea, si tu pregunta es si es una clasificación, delitos autónomos no es una clasificación. Profe, Ah, a mí no. Creo que iba por No. ese lado la pregunta de Lorenzo. Persigue la persona que también. Bien, no. Está bien. Sí, No, era esa mi pregunta. no, entonces no. Me confundí por ahí al expresarme yo. Se persigue al proxeneta porque también persiguen. ¿Cómo el Pascual me pregunta, ¿con sistema abolicionista se persigue al proxeneta porque también persiguen a las prostitutas? Es aquel que tiene lugar por sí solo, de tal manera. bueno, le iba a decir, profe, que No. Sí, como ya sé, un clasificación, delito, me refería a autónomo, ahora te entendí. Ahora te entendí, no. Autónomo distinguible de lo que es la prostitución. No es lo mismo trata, no es lo mismo prostitución. No es lo mismo quien se dedica al trabajo sexual que quien se dedica a realizar las conductas, porque la trata de personas implica un tráfico transnacional, implica otra modalidad más de organización delictiva mucho mayor que lo que es todas estas conductas que estamos viendo ahora de promoción y facilitación de la prostitución. A eso me refería con autónomo, no como del aspecto dogmático del análisis del tipo este. No entiendo, el sistema abolicionista persigue al proxeneta porque también persiguen a las prostitutas. No, porque hay distintos sistemas abolicionistas que donde no necesariamente tienen que perseguir a las prostitutas. Bueno, no sé si me quieren hacer, más allá de esto, como les digo, que es un tema que genera muchas opiniones dispares y todas respetables, no sé si tal vez leyendo el artículo les resulta... Iván, ¿quién es Iván?
¿Dónde estás? Sí, a ese caso me refería, a los departamentos de Zaffaroni, Profe, a mí en no un me quedaron contexto. claros los requisitos de la promoción y facilitación de la prostitución. ¿De qué? Que dijiste venado habitual e indeterminado, no me quedaron claros. No, esos no son requisitos, es el concepto, que lo van a tener en el material que yo les voy a dar. ¿Qué es prostitución como definición de prostitución? ¿Qué es lo que se entiende? Como definición de prostitución se entiende que para que la prostitución exista es necesario un trato sexual venal. O sea, ¿qué es la prostitución? La prostitución es una persona que vende su sexo a cambio de dinero. Entonces, ¿cómo lo hace? A cambio de su cuerpo, a cambio de una contraprestación económica. Tenés el primer requisito, que es el trato sexual venal. Segundo, tiene que ser habitual. La persona se tiene que dedicar al ejercicio de la prostitución de manera continua, ininterrumpida, y que este sea su modo o su medio de vida. Ahí yo tengo que decir, pues se puede decir que se ejerce o que estamos frente a una situación de prostitución. No basta, por ejemplo, para decir que es una prostitución una persona que tiene una relación con otra de manera esporádica. Aún si recibió algún tipo de contraprestación económica por haber ido a comer o bailar o a algún sitio a cambio de dinero, a pasar un fin de semana a un lugar. Si no, y por otro lado tiene que ser habitual. Entonces, habitual, respecto al tercer requisito que me decías, la habitualidad es cuando constituye su modo o su medio de vida, venal, habitual y determinado, en cuanto a los sujetos como los que la persona se entrega habitualmente. Me refiero a una persona que tiene un sitio para ejercer la prostitución o está parada en la esquina y de manera indistinta atiende a cambio de dinero y de manera habitual a diferentes personas. Entonces, para que se hable de prostitución, como elemento normativo de la figura, necesitas estas tres personas. No basta una salida a cenar a cambio de que te paguen la cena, o un fin de semana, o no basta con que lo haga una persona o una mujer, se vaya un fin de semana a pasar no sé, en un yate a Montevideo con un futbolista. Entonces, eso puede ser considerado una conducta criticable desde lo moral, si querés, pero no cumple con los requisitos para ser llamada una situación de prostitución. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? No, ninguna. ¿Qué pasó, Juan Manuel? ¿No te interesa? No sé, ninguna pregunta hoy. Tenemos prohibidas las preguntas, profe. Algo le hicieron, pobre chico. No lo dejan expresar su libertad. Encima yo hoy no le subí el material y digo, lo primero que me voy a decir es, ¿qué? Te iba a decir lo del ejemplo de la cena, nada más, que te iba a decir una persona que salía a comer con otra y que le pagaba el alojamiento, la comida, si fuera a cambio de una cosa que valor pecuniario, podría considerarse también prostitución, si no existiera eso de lo habitual, indeterminado, porque si no podría también clasificarse. Sí, eso también. Nada más. Yo me quedé con una cosa que usted dijo, por ejemplo, un portero que va y abre la puerta es pasible de que sea penado. Y si es la prostituta, digamos, que está sola en un departamento, va y abre la puerta, no le pasa nada. Hay porteros que sabían y que sí, pero bueno, hay la prostituta que abre la puerta hace un pase y no le pasa nada en la medida que no tenga otras personas que están en la misma situación, porque también lo que ha pasado es que funcionan como una especie de cooperativa, como recién me preguntaban hace un ratito.
también muchas mujeres deciden dedicarse al ejercicio autónomo de la prostitución, una especie de cooperativa, donde hay una que es la dueña del sitio, 2 habitaciones que se dedican, que se usan para realizar actos sexuales de manera indistinta, muchas chicas, ojo, está lleno de este trabajo de chicas jóvenes que van a estudiar a otro lugar y tienen su familia de origen en un pueblo y necesitan autoabastecerse y deciden hacerlo, alquilar un departamento y dedicarse entre ellas a nivel cooperativa al ejercicio de la prostitución. En principio, el portero que le abre ahí no tendría no tendría nada, y entre las chicas tampoco podrían ser perseguidas por su conducta. Ahora, si en ese departamento tenés a un tipo que les cobra, les retiene los documentos, les cobra, les toma, a los clientes les toma, no sé, un pase que cueste 1.000 pesos y él se queda con 800 y a la prostituta le da 200, hay una explotación económica. Si es de esos 200 le da 100 al portero para que deje pasar libremente y haga la vista gorda con los vecinos, también ahí sí habría una especie de complicidad, obviamente una participación secundaria, porque podría ser cero como el otro. En eso no habría ningún inconveniente, pero la responsabilidad por cualquiera de estas figuras pueden existir, de ahí vamos a tener que ver el grado de responsabilidad de cada uno y de acuerdo a los diferentes niveles de participación, de autoría y participación. Sí, yo conozco casos Lorenzo Cabañez. De chicas, inclusive de la facultad, que viven de eso y estudian gracias a eso. Por eso me preguntaba. Sí. Sí, Lorenzo, conozco bastante el caso del Hotel City. En el Hotel City, en realidad lo van a ver bien, no al caso del Hotel City, si hay sentencia lo veremos, pero en el caso de trata. Ese es un típico caso de trata, por lo que se está investigando. Todavía lo que está las partes están ofreciendo prueba para el debate oral y público, y en el Hotel City es un hotel que se allanó. Les digo brevemente de qué se trata, para quienes no lo saben, pero es un caso bastante conocido acá en la ciudad. Es un caso donde un pastor, gurú, fue allanada su casa, el hotel, que él respondía a un rito, a una religión medio extraña, tenía 1 millón de hijos con diferentes mujeres, incluso también fue llamado a indagatoria por tener hijos, nietos, hijos entre hermanos, una situación bastante complicada. Al momento de allanarse su casa también encontraron un arsenal, cada vez que casa, no el hotel, un arsenal. Y en lo que tiene que ver con estos delitos hay más que nada abusos sexuales, trata con fines de explotación sexual y laboral y reducción a la servidumbre. Esas serían más que nada las figuras que estarían más o menos en juego con eso del Hotel City. Sí, el gurú, bueno, sí, es todo ese caso, pero todavía no hay sentencia. Sí hay. Un caso similar fue el caso que salió de un pastor evangélico recientemente, que hubo una sentencia en el tribunal. No sé si lo vieron al caso o están al tanto. Sí. Para el lado de la 39 creo que estaba la iglesia, que había violado varias chicas. Montesión, sí. Sí. El imputado fue una persona, condenado, fue una persona de apellido Hurtado, que salió también en los medios, y la operatoria de esa secta es similar a la del caso Gurú. Exacto, Isaías Hurtado. Pero bueno, no sería tanto prostitución en sí, en esos casos. Lorenzo pregunta desde el anonimato y se está metiendo en temas, bueno, no sé. Siempre figura, Lorenzo. Está ahí, pero figura. Siempre figura, siempre aparece. Está, que pone la cámara, que está. Sí, pero hace preguntas acá estoy, así acá estoy. más de... acá está, bien, dale, sacate el pijama y aparece. No sé, pero los policías, no sé.
Bueno, sí, el caso ese de Epstein estuvo buenísimo, lo vieron, ¿no? El documental, está buenísimo. Ese está muy claro. Bueno, con esto más o menos está un poco el panorama de todo lo que tiene que ver con prostitución. Lo van a completar claramente con el material que les dejo. Se lo subo entre hoy y mañana. Y también les subo un Power de Alexandra con el 119, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, no sé si nos vemos la próxima clase, pero porque viene Alejandro, pero si no, nos vemos la otra semana. Y si no, me escriben por el chat, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, profe. chao, Gracias, nos vemos. Muchas gracias, Chao. buen fin Muchas de. gracias. Hasta luego. Chao, Igualmente. buen fin de semana, gente. Buen día el lunes. Feliz día. Gracias. Gracias. Feliz día del profesor atrasado. Gracias. Chicos.